encantados de recibir una vez más a Rafa Mayoral y a Gerardo Pisarello. Vamos a hablar del último libro de Gerardo, que acaba de salir aquí recientemente editado. Se titula, igual que la charla, Dejar de ser súbditos, el fin de la restauración borbónica, editado por ACAL. Este libro, lo primero, recomendarlo a todo el mundo, si no lo habéis leído ya, porque es un repaso histórico, pero es un ensayo lleno de argumentos para todos y todas las que estamos aquí, para poder utilizar argumentos que nos doten de una línea, ¿no? de una línea precisamente argumental. ¿Por qué debemos de evolucionar como sociedad hacia un progresismo y dejar formas de Estado que llevamos mucho tiempo diciendo que ya son caducas y que son pretéritas? Para quien no conozcáis a Gerardo Pisarello, Gerardo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Además, autor y editor de numerosos artículos y libros sobre constitucionalismo, sobre democracia y derechos humanos. Fue vicealcalde también en el Ayuntamiento de Barcelona entre el año 2005 y 2019 y actualmente es diputado por Barcelona de En Común Podem y autor, como decíamos, del libro del que hoy vamos a hablar. Y Rafa Mayoral creo que no necesita presentación, pero sí que se la quiero hacer, porque aparte de lo que ya decía la ministra, ¿no? Nuestra ministra Yolanda Díaz, de que es activista y más que reconocido su trayectoria, es abogado, es experto en derecho hipotecario, fue portavoz de la PA en Madrid, activista de muchísimos movimientos sociales y participó en diversas iniciativas relacionadas con defensa de los derechos humanos. Actualmente diputado en el Congreso por Podemos y además secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática en nuestro partido, en Podemos. Gerardo, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer poder estar en esta Universidad Popular, una institución republicana de las que tanto necesitamos en nuestro tiempo, de compartir esta mesa con Laura y con un viejo amigo y viejo luchador al que conozco de hace mucho tiempo como Rafa, para hablar sobre un tema que es importante y que me parece que no nos hubiéramos imaginado nunca que pudiéramos tocarlo en estos términos hace 10, 15, 20 años, como es el tema de la monarquía, ¿no? Como veis, quizás una de las últimas noticias que hemos tenido sobre este tema es que por primera vez la Fiscalía, una Fiscalía del Tribunal Supremo, sostiene que Juan Carlos I de Borbón, algo que ya sospechábamos y de lo que hay muchas pruebas, habría hecho su fortuna como comisionista internacional y que en ese proceso, que aparentemente comenzó hace mucho tiempo, no en los últimos años, habría cometido por lo menos 4 delitos contemplados en el Código Penal. Una de las cosas que a mí me pareció interesante del debate que se generó sobre este tema es de dónde sale esa noticia, o sea, quién la publica en la prensa, porque si recordáis, salió en El Mundo, ¿no? Que no se caracteriza precisamente por ser un periódico amigo de las causas republicanas. Entonces alguien se preguntó por qué sale en El Mundo, se filtra esta noticia de Fiscalía. Y alguien dijo, y es una hipótesis posible, que esto era un mensaje de Zarzuela para dejarle claro a Juan Carlos de Borbón que ni se le ocurriera volver de Abu Dhabi porque no sería bien recibido, que lo mejor que le podía pasar hoy a la monarquía es que Juan Carlos esté en el exilio. Lo cual es una cosa, digamos, por un lado interesante, porque implica que hay una parte de sectores monárquicos que frente al miedo de que Juan Carlos I pueda sentarse ante el banquillo de un tribunal, porque así lo decide una fiscalía suiza o porque así lo decide el fiscal Campos del Tribunal Supremo, que es un fiscal, digamos, más o menos decente dentro de lo que tenemos, sería preferible que Juan Carlos se quede en el exilio. Y es interesante porque el exilio siempre ha sido la forma, por decirlo de algún modo, española de responder a las fechorías de la monarquía, ¿no? Es decir, en Inglaterra, en el siglo XVII, al señor Carlos I, pues quiso convertirse en un rey absoluto y acabó con una espada sobre la nuca que le hizo entender pues, que eso no se podía aceptar porque había que respetar ciertas libertades, etcétera, etcétera, ¿no? A Luis XVI en Francia le pasó una cosa parecida y también acabó
digamos, su vida en ese momento, entendiendo que a partir de entonces Francia comenzaría un camino prácticamente irreversible hacia la República, ¿no? En el caso español eso no pasó, y sobre todo con los Borbones. Y ha habido Borbones mucho más canallas incluso que el propio Juan Carlos I, ¿no? Y que acabaron exiliados, porque lo que le pasa a Juan Carlos I hoy en realidad tiene mucho que ver con la historia, ese vínculo entre corrupción, exilio, es un vínculo dinástico en realidad, ¿no? Alfonso XIII, pues abuelo de Juan Carlos I, pues acabó igual que su nieto. Isabel II, tatarabuela de Juan Carlos I, acabó también exiliada por corrupción. Cristina de Borbón, tatarabuela de Juan Carlos I, exilio, corrupción. Es decir, que hay una especie de modus operandi que no se limita simplemente al rey emérito actual, sino que hacia atrás se extiende a toda una dinastía, dándole razón a aquella famosa frase de Talleyrand cuando decía desde Francia: es costumbre real robar, pero los Borbones exageran, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy es la larga historia de una exageración borbónica que comienza hace mucho tiempo y llega hasta la actualidad. Y la corrupción, digamos, que recae sobre Juan Carlos de Borbón, naturalmente no solamente se proyecta al pasado, porque una de las grandes preguntas que suscita esto y que genera mucho, digamos, desasosiego entre las filas monárquicas es si Felipe VI sabía o no sabía todo las operaciones ilícitas que se le están atribuyendo al padre, si las conocía o no. Que si Fernando VII ve a unos chiquillos jugando allí en el fondo, fuera uno de esos dos pequeños de 6, 7, 8 años, uno podría decir quizá no lo sabía. Pero todos estos delitos de los cuales se acusa a Juan Carlos I se produjeron cuando Felipe VI era un señor que tenía 40 años o más de 40 años. Por lo tanto, ese interrogante está ahí y pesa con tal fuerza que a mí no me extrañó llegar hoy al aeropuerto de Gijón y encontrar la portada de un periódico que hablaba de las denuncias contra Juan Carlos I y al lado la revista Hola con una foto de Leonor frente a su colegio de élite en Gales, como diciendo que crezca Leonor y que llegue Leonor cuanto antes porque no sabemos si a Felipe VI ya lo tenemos amortizado, ¿no? Bueno, este es un hecho que no se había producido nunca. Yo naturalmente no quiero sacar de esto simplemente, digamos, consecuencias positivas, porque todos somos conscientes que para buena parte de la derecha esto es un problema. ¿Por qué? Porque la monarquía en realidad es simplemente un tapón de un sistema de relaciones políticas y económicas mucho más profundo. Si la monarquía es un tapón que permite hacer negocios de una manera determinada y quienes los han hecho durante todos estos años están preocupados. Tan preocupados están que hoy prácticamente son solamente las fuerzas de derecha las que muestran entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, digamos, por la monarquía, y uno piensa, digamos, que la ultraderecha defienda la monarquía, pues es una razón para pensar que si ven que sus privilegios se pueden ver afectados, quizá se les ocurra alguna cosa como la que hizo Primo de Rivera, que fue en su momento intentar una especie de golpe autoritario de la mano de Alfonso XIII para salvar la monarquía y para salvar un régimen de privilegio. Por lo tanto, aquí no se puede ser totalmente optimistas, pero es verdad que para la gente que somos republicanos, que somos republicanas, también se abre una ocasión y una oportunidad que no se había abierto hace, digamos, muchísimo tiempo, demostrar efectivamente cómo la monarquía no es solamente una forma de elegir al jefe del Estado, sino que es el tapón, es el pegamento, es la argamasa de una concepción oligárquica de la economía, de una concepción excluyente de la política que hoy está en cuestión. Y es ahí donde aparece la necesidad de recuperar buena parte de esas tradiciones republicanas que han estado presentes en la historia peninsular desde hace muchísimo tiempo. Yo he escuchado con muchísimo gusto la intervención de Diego y de Héctor, que me ha parecido fabulosa, porque explica eso, ¿no? Nosotros cuando pensamos el republicanismo, lo pensamos como un horizonte, lo pensamos como la conquista de un día D, donde se proclama una república y tenemos república. Esa visión está bien, pero tiene un problema, que pierde de vista lo que han sido las tradiciones republicanas como construcciones concretas y cotidianas de mayores cotas de democracia política y de democracia económica. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso en los periodos en que hubo monarquía, hubo republicanismo, peleando por superar efectivamente ese régimen, pero peleando en la vida cotidiana por desarrollar instituciones
que permitieran profundizar en la democracia política y en la democracia económica. Y hoy creo que tenemos una gran oportunidad de recuperar eso. Y me parece que nosotros haríamos bien en reconocer el republicanismo democrático, popular, como la mejor de nuestras tradiciones, y una tradición que, como se explicaba en la intervención anterior, puede dar cabida a gente que viene de tradiciones muy plurales, a gente que viene de tradiciones socialistas, a gente que viene de tradiciones comunistas, a gente que viene de tradiciones libertarias, a gente que viene de tradiciones cristianas de base, republicanismos que en el conjunto del Estado tienen distintas declinaciones, como se ve hoy en el Congreso, republicanismos españoles, republicanismos gallegos, republicanismos catalanes, republicanismos andaluces. Y me parece que esta crisis que se está planteando de la monarquía en este momento y la reacción de la derecha frente a eso es una buena oportunidad para que entre todas contribuyamos a hacer emerger esas tradiciones republicanas que siempre han estado y que hoy lo que tenemos que hacer es actualizarlas y dejarlas que emerjan, ¿no? Y eso nos plantea, y con esto voy redondeando, digamos, la primera idea de esta intervención, lo comentábamos antes con Rafa Mayoral, poder entender que hay dos dimensiones que son, digamos, complementarias. El republicanismo es un horizonte, claro que es un horizonte. Queremos que haya una república institucionalmente, pero también es una práctica cotidiana. Cuando uno pide que se pongan límites a los alquileres abusivos y que se le pongan límites a la voracidad de los fondos de inversión, está defendiendo una idea republicana de la vida económica. Cuando uno pide que se protejan como bienes comunes la salud, la educación, lo que está defendiendo es una idea republicana, republicano-democrática de lo que es el espacio democrático. Y tenemos que reivindicarlo como tal, porque ya en este momento, incluso desde el gobierno, se están produciendo conquistas que son republicanas desde ese punto de vista. Eso no quiere decir que renunciemos al horizonte republicano de conseguir superar esta monarquía parlamentaria que consideramos equivocada. De la misma manera que todos creemos que lo que tendría que pasar con la monarquía es que desaparezca, obviamente, porque es una forma anacrónica, porque es una forma obsoleta, porque es una forma vinculada por su propia naturaleza a privilegios insoportables, a formas elitistas de organización, con sus cortes, sus cortesanos, todo lo que conocemos ahora a través de las series, incluso estas de Netflix, que nos muestran cómo desde la monarquía británica hasta la propia que tenemos aquí, está rodeada siempre de opacidad y de privilegios de todo tipo. Pero mientras hacemos eso, bueno, podemos hacer muchas cosas como las que nosotros hacemos en el Congreso, que es recordarles a muchos de los que están ahí que eso que dice la Constitución española de que esto es una monarquía parlamentaria es una mentira. Aquí no ha existido nunca una monarquía parlamentaria. Una monarquía donde la figura del jefe de Estado está sometida a controles, está sometida al control del Parlamento. Eso no ha existido nunca. Los Borbones nunca han aceptado límites constitucionales. Históricamente, si hay una contradicción, es la que existe entre el principio constitucional y el principio democrático y el principio monárquico. Y más en el caso de la dinastía borbónica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se abre esa posibilidad. Y de la misma manera que no hay una contradicción entre defender el horizonte republicano y defender que ya estamos haciendo políticas republicanas en la práctica, de la misma manera es algo parecido a lo que nos pasa con la Constitución. Nosotros queremos un proceso constituyente. Nosotros desde que se contrarreformó la Constitución, cuando nos colaron el artículo 135 para decir que el pago de la deuda a los grandes bancos, a los grandes acreedores, tenía prioridad sobre otros objetivos sociales, ya dijimos esto no da para más, esto no cambia con un pequeño retoque. Aquí hay que abrir un proceso constituyente. Pero mientras tanto, podemos decirle a los hipócritas de derechas que tenemos ahí que los últimos en cumplir la Constitución son ellos. Que la Constitución dice, pues eso, ¿no? Que hay que garantizar el derecho a la vivienda, que hay que garantizar la progresividad fiscal, que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, y quienes la están saboteando de forma constante, recurriendo a prácticas equivalentes a un golpe de Estado, son la extrema derecha, la derecha extrema que tenemos sentada allí en el Congreso. Y por lo tanto, para nosotros es perfectamente coherente decir que nosotros queremos un proceso constituyente, pero pedimos que aquí, al menos, se cumplan los elementos garantistas que hoy tiene la Constitución y que además le costaron mucho al movimiento obrero, al movimiento popular en la transición, que consiguió dejar su huella en el derecho de huelga, en la libertad de expresión, en que figure el derecho a la vivienda, en que todas las formas de riqueza estén sometidas al interés general, como dice el artículo 128, ¿no? Y yo creo que eso es importante que lo podamos hacer. Y finalmente, me parece que la clave está en lo que Diego y Héctor dijeron digamos, en la intervención anterior. Yo creo que Rafa coincida conmigo en que una de las primeras cosas que uno descubre cuando está en el Congreso
es que hay cambios muy importantes que se pueden producir a través de instrumentos legales, de leyes, de decretos que cambian cosas, pero lo fundamental de los cambios sociales se produce siempre fuera de las instituciones parlamentarias. La institución parlamentaria es un apoyo importantísimo, pero el afuera es muy importante. Lo que robustece la tradición republicana es lo que los hombres y las mujeres libres hacen cuando se autoorganizan para transformar su vida y para dejar de ser súbditos de cualquier poder arbitrario, de los poderes de mercado, de los poderes de las iglesias, de los poderes privados. Ese es el momento clave. Y por lo tanto yo creo que la primera reflexión de todo eso es que estamos en un momento difícil. A mí alguien me dice, Gerardo, pero ¿cómo vamos a preocuparnos sobre la monarquía cuando la gente está con miedo, está sin trabajo, quiere que le resuelvan los problemas de sanidad? Yo siempre digo, bueno, pero es que si nosotros decimos que hay que tener una política fiscal progresiva para financiar la salud pública, lo primero que tenemos que decir, no la tenemos, entre otras cosas, porque hay un ex jefe del Estado que se dedicó a ser un evasor fiscal durante todo este tiempo. Entonces la crítica a la monarquía está estrictamente vinculada a una preocupación por las cosas del comer, que es cómo financiamos las cosas del comer, que es la que necesita nuestra gente, ¿no? Y entonces de ahí viene mi gran alegría de estar aquí, porque hace mucho tiempo con la pandemia la posibilidad de construir instituciones republicanas fuera de las instituciones parecía que estaba suspendida. Nos podíamos ver a través del Zoom, pero no nos podíamos abrazar, no podíamos estar juntas y juntos, no podíamos comentar en los corrillos, no podíamos organizar movilizaciones, no podríamos... Y también las vacunas y todo eso es la esperanza de que consigamos reforzar la autoorganización, los procesos de autoilustración popular, porque aquí estamos aprendiendo todas, y así es como se construye cultura republicana. Y como decían Héctor y Diego ahora, no solamente recordando las derrotas y recordando los grandes crímenes de quienes oprimen a la gente, sino también recordando nuestras victorias, recordamos todo lo que conquistamos. Hoy una de las cosas que conquistamos, y también hay que verlo desde ese punto de vista, es que Juan Carlos I no pueda volver del exilio porque sabe que lo esperamos para que vaya a una comisión de investigación en el Congreso o para que se siente ante los tribunales. Y eso solamente se va a poder mantener si mantenemos ese espíritu republicano de la autoorganización. Hay un viejo cooperativista catalán que se llamaba Anselm Clamet, que tenía una frase, un moto, que luego se atribuyó a otro tipo de pensadores, pero que en el siglo XIX decía aquella famosa frase de instruíos para ser más libres, organizaos para ser más fuertes y quereos para ser más felices. Me parece que eso resume muy bien lo que son las grandes prioridades republicanas de nuestro tiempo y que están muy presentes en sitios como estos. Instruirnos, autoinstruirnos para ser más libres, organizarnos, que eso es enormemente importante, y querernos también, porque me parece que esa amistad cívica que genera la lucha por el bien común y la indignación frente a la injusticia es la clave del pensamiento republicano y es la clave para efectivamente dejar de ser súbditos y ser personas libres, iguales y fraternalmente relacionadas. Gracias. Gracias, Gerardo. El fin de la restauración borbónica es el subtítulo del libro, Rafa. Vamos a ser capaces de romper una dinámica o un récord, ¿no? Que somos la única dinastía destronada 3 veces en 200 años y que se ha vuelto a instaurar. ¿En qué situación estamos, Rafa? Bueno, en primer lugar, yo creo que me da mucho gusto poder participar de esta mesa y además poder compartirla con Gerardo. Este verano tuve la oportunidad de poder leer su libro y en cuanto terminé de leerlo le escribí y le dije, es muy importante el libro que has escrito. Y es muy importante porque hace un recorrido democrático de esa pulsión que existe entre la pasión democrática o la fuerza democrática de nuestro pueblo y que en el otro polo permanentemente, quien ha estado permanentemente suponiendo el freno para las aspiraciones democráticas de nuestro pueblo ha sido siempre la institución monárquica. Desde la Constitución de España como país, que es en 1812 con la Constitución o en 1808 con la sublevación del pueblo frente a la ocupación francesa, es evidente que la monarquía era un factor reaccionario. Él incluso va más allá y recoge desde los reyes católicos en adelante con las rebeliones, con las diferentes rebeliones populares que se van dando, y es una pulsión permanente entre las aspiraciones populares
y qué es lo que representa la institución monárquica frente a las aspiraciones populares. Y yo creo que eso es un recorrido que nos permite al mismo tiempo poder mirar hacia adelante y sobre todo poder reconocer algo que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer para poder tener una perspectiva republicana, que son las conquistas democráticas de nuestro pueblo. Si nosotros no somos capaces de admirar las conquistas democráticas de nuestro pueblo, no vamos a poder construir el futuro. No existe ningún derecho que nosotros podamos disfrutar a día de hoy que haya sido regalado, que nos haya sido regalado. Todos tienen una lucha en su seno y evidentemente las conquistas que vienen y que están contenidas en la Constitución del 78 son un trocito de república que ya está aquí. Cuando nosotros vemos a la reina Leticia tener que rendirle tributo en el Parlamento a Clara Campoamor por la conquista del voto de las mujeres, hay que decir claramente que el voto de las mujeres en España es una conquista netamente republicana. Cuando nosotros estamos hablando de la defensa de la educación pública, nosotros estamos hablando de una conquista republicana. Cuando nosotros hablamos del derecho a la salud, del conjunto de la población y defender la salud pública, eso es una institución republicana que ya está hoy aquí. ¿Por qué digo esto? Fundamentalmente podemos hacer un análisis de la transición que podía ser aquel de que, bueno, pues que hubo quien se vendió, otros que aguantaron y entonces al final y hubo un compromiso y entonces tal, ¿no? Y que fue una traición, o no fue una traición y fue una aceptación. La realidad es contradictoria y compleja y es cierto que las correlaciones de fuerzas que se dieron en ese momento fueron muy complicadas, pero la realidad concreta es que hoy nos podemos reunir aquí como el resultado de una lucha de decenas de años de los sectores populares para que podamos estar aquí. Ahora, existió la contradicción y una contradicción en la que ¿qué es lo que representa institucionalmente la monarquía dentro del régimen constitucional? Pues dentro del régimen constitucional es la pieza de toque y de conexión con la oligarquía del país. ¿Cuál es la institución que por encima de las elecciones garantizaba el acceso al Estado al poder económico? Pues los que le regalaban el yate fortuna, los que viajaban en los viajes para poder hacer negocios. ¿Qué situación es la que en la que tenemos en este momento? La situación en la que tenemos en este momento es un proceso de crisis interna por sus propias contradicciones de la institución monárquica, porque no es capaz de responder a los tiempos y porque su lógica de funcionamiento ha llegado a un límite. ¿Qué fue lo primero que planteó? ¿Qué fue la primera cuestión que planteó que tenía que venir recogida en la Constitución cuando se constitucionaliza la monarquía? Dos conceptos, la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Siempre hablamos, normalmente utilizamos como si fueran dos conceptos iguales, pero no es lo mismo. La inviolabilidad es en el ejercicio del cargo, que alguien no pueda se le pueda llevar ante un tribunal en el ejercicio del cargo, y la irresponsabilidad, que incluso una vez abandonado el cargo por los hechos que se registren durante su mandato, no es responsable de sus actos. Hasta el punto de que, claro, podríamos decir que la jefatura del Estado viene definida constitucionalmente como que está ejercida por una persona irresponsable. La jefatura del Estado está en manos de un irresponsable. No por su condición personal, sino por la arquitectura institucional que lo define como tal. Y eso era una necesidad básica de decir, yo aquí voy a hacer lo que estime. Y mi papel dentro del Estado es, por una parte, guardar el espadón, y eso lo recoge muy bien en el libro Gerardo cuando recuerda que cuando se hace la abdicación, antes de asumir los poderes ante los representantes de la soberanía popular elegida por el pueblo, lo que se hace es un traspaso de uniformes, en la que lo primero que se traspasa es la jefatura del ejército, de las Fuerzas Armadas, de un monarca a otro, ¿no? Con un elemento que es el recordatorio de que aquí estamos nosotros para poder entender que esto tiene un punto de democracia otorgada mientras nosotros consintamos que esa democracia exista, y además lo pudimos ver también en el aniversario del 23F, cuando lo que volvimos a vivir fue el fenómeno del síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo de un golpe que se puso en marcha y alguien que nos perdonó y nos dejó que pudiéramos vivir una democracia. Hay uno de los generales que no se sublevó y que le preguntaron, ¿y usted por qué no se sublevó? Y dice, yo no me sublevé solamente por un motivo, porque no me dio la orden el capitán general de todos los ejércitos. Si me hubiera dado la orden, yo me sublevo el primero. Y eso era un mensaje
a la población. Es decir, aquí hay una salvaguarda que salvaguarda los intereses del poder económico, y ese poder económico que es el que ha venido transitando a lo largo del tiempo. Se suponía que habíamos pactado en la Constitución, o que se pactó en la Constitución, que el acuerdo constitucional tenía como una primera, que era el reconocimiento de la soberanía popular, es decir, que quien va a decidir cómo vamos a vivir y quién va a gobernar va a ser la gente, va a ser el pueblo. En segundo lugar, que va a haber un reconocimiento de las regiones y de las nacionalidades y su derecho al autogobierno, y evidentemente eso con una implicación también en el reconocimiento de derechos civiles y políticos, y algo también muy importante, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población como un elemento fundamental. Bueno, pues aquí, durante los últimos años, hemos visto cómo ha habido un proceso de demolición del pacto constitucional. Pero ese proceso de demolición del pacto constitucional, aunque a muchos republicanos probablemente nos hubiera hecho esta ilusión, que hubiera sido un empuje del movimiento republicano quien hubiera planteado la superación de ese pacto para poder abrirlo y conseguir que fuera un proceso de conquista de la República, la realidad que nos hemos encontrado ha sido la contraria, que son los sectores reaccionarios quienes han ido atacando cada uno de los elementos de ese pacto. Y lo vivimos con esa segunda transición que representó José María Aznar con el ataque a elementos clave, ¿no? Y que tuvo su culminación quizás con la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del Estatut de Cataluña, que tocaba un elemento central que es el derecho al autogobierno y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y la segunda cuestión, que era la reforma del artículo 135, planteando que por encima de la soberanía popular están los intereses de los grandes fondos internacionales. Es decir, el pacto constitucional lo rompieron, el proceso constituyente material está en marcha, se está discutiendo en la práctica de ese pacto constitucional, y lo estamos viendo cuando se sube al estrado Casado y se le olvida la mitad del artículo para hablar del Consejo General del Poder Judicial, y nos dice: hay que recordarle al presidente del Gobierno que la justicia se administra en nombre del rey. Y hay que decirle: paisano, se te olvidó la mitad del artículo. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Importante la primera parte, porque así entenderemos por qué están planteando que los jueces puedan elegir el Consejo General del Poder Judicial, porque están planteando la preponderancia del principio monárquico sobre el principio democrático. Y ahí es donde nos lleva también a plantear que el debate no va a estar entre la República y la monarquía, el debate está entre la democracia y la monarquía, porque lo que representa la República es esencialmente la democracia como un elemento de soberanía popular, de capacidad del control de las instituciones por parte del pueblo. Yo creo que vivimos un momento complejo, y lo planteaba Gerardo al principio, un momento en el que esos consensos están rotos, hay una posibilidad, hay un hueco, hay una posibilidad de superación de esta institución. No es la primera vez, y lo ha situado con mucha claridad Gerardo. En el reinado de Alfonso XIII hubo un momento cuando la Comisión Picasso, que se vio la implicación en temas de corrupción y en ese momento además en la guerra de Marruecos, de la crisis profunda de la monarquía. Pero no había una fuerza republicana que fuera capaz de plantear una alternativa, y eso es lo que abrió la puerta a una salida autoritaria. Por eso es importante que seamos capaces de unir el momento táctico de ser capaces de tener un gobierno que defienda las conquistas democráticas, que ha conseguido frenar la involución democrática que representaba el gobierno del PP, que tenemos que ser capaces de empujar nuevas conquistas democráticas, pero al mismo tiempo entender que es un gobierno complejo, un gobierno donde hay una izquierda monárquica y una izquierda republicana que representa los valores del futuro como un elemento central para poder afrontarlo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser capaces de entender que hay una coyuntura táctica de conquista democrática, de lucha por las conquistas democráticas de las mayorías sociales, que tiene que ver con lo que comentaba antes, con la defensa de la salud pública, con la defensa de la educación pública, con la defensa del derecho a la dignidad del conjunto de la población, que son elementos clave para poder afrontar el futuro. Y a mí sí me gustaría recomendar un texto también muy importante, que es que creo que es de rabiosa actualidad, que es el texto de Antoni Domènech sobre la fraternidad. Creo que es un elemento clarísimo. Se ha hablado mucho, ¿no? Y hemos hablado mucho cuando hablamos de democracia, de libertad y de igualdad.
Son elementos que quizás son los que han ido calando con más facilidad y que quizás son más comprendidos por el conjunto de la población. Pero creo que a nosotros sí que nos afecta esencialmente también la cuestión de la fraternidad como el elemento central de construcción democrática de las clases populares, el elemento popular del proceso democrático, ese que plantea el derecho a la existencia, fundamentalmente. El derecho a la existencia como un elemento central para que pueda existir libertad y para que pueda existir igualdad, tiene que haber ese derecho a la existencia. Los franceses lo hicieron frente a los especuladores del trigo y planteaban: nadie puede morir de hambre si hay trigo en los almacenes. Hoy nos sirve también para decir: nadie puede estar sin una vivienda cuando hay viviendas vacías, o nadie puede especular con la vivienda porque es necesario para que viva el conjunto de la población. Creo que es un momento de oportunidad, que es un momento complicado, que hay un movimiento reaccionario muy potente, y con esto voy terminando, y con un elemento clave, y que yo creo que no tenemos que perder de vista. Les hemos llamado ultraderecha, podemos decir que es el resurgir del fascismo, pero hay un elemento que no se nos tiene que olvidar nunca. Si algo fundamentalmente es ese partido de los sobrinos del rey, es un partido monárquico radical, que surge precisamente ante la grieta que se abre en el conjunto del régimen por la putrefacción de una institución que es incapaz de responder a los tiempos. Y no pensemos que el problema de la crisis es simplemente el problema de la crisis de la monarquía. El problema es la crisis del conjunto de la oligarquía de nuestro país, que es incapaz de responder, que no tiene proyecto de país, que entró en crisis en 2008 y que esa oligarquía patrimonial histórica de los botines y compañía ya no son realmente los que tienen mayor peso, sino que el gran peso que se tiene en este momento para el timón de la oligarquía. Ellos son ya gestores de intereses internacionales como los de BlackRock, como los de Blackstone, como esos grandes fondos que hoy BlackRock tiene amplios porcentajes en las principales empresas del IBEX. El proceso de democratización, en este caso, hay que entenderlo también en relación a esa crisis de la oligarquía patrimonial histórica que tiene la relación y su entrada en el Estado a través de la monarquía. Ellos están en crisis y nosotros tenemos que ser capaces de pensar en el futuro. El gran riesgo es: nosotros tenemos la obligación de buscar una salida democrática a esa crisis institucional provocada por la putrefacción de la monarquía y de ese régimen corrupto que representa, precisamente para encontrar una salida democrática que no haga que las instituciones se nos caigan encima. Hoy los principales defensores de la institución democrática están en este campo político, y tenemos que ser capaces, además, de entender que el campo político en el que nosotros estamos se tiene que construir como una gran comunidad política con diferentes organizaciones, con diferentes expresiones, con diferentes miradas, pero que al mismo tiempo nos permita tener un horizonte compartido. Y creo que es necesario que vayamos reflexionando entre los diferentes espacios que participamos, entre las diferentes organizaciones y gentes que participamos de este espacio político, para poder mirar al futuro, a ese horizonte compartido, porque estoy convencido que la República es inevitable. Es inevitable por la propia crisis interna de la monarquía. El problema y el debate está en si antes de la República va a haber un proceso de involución democrática y autoritario como el que se está dando en este momento en Brasil con los Bolsonaro, o vamos a ser capaces de que este primer paso de paralización de la involución democrática se convierta en un proceso de profundización. Status quo no va a haber. No va a haber la posibilidad de dejar las cosas como están. O se avanza o se retrocede, porque los diques del acuerdo constitucional están rotos. Y eso significa que tenemos que ponernos las pilas y entender, como decía Pisarello al principio, que los procesos sociales son de los millones de personas, y que las herramientas políticas están al servicio de esos millones que tienen que hacer suyas las instituciones para construir una democracia para el siglo XXI, una democracia con un profundo carácter popular, donde la gente pueda tomar el control de sus propias vidas. Muchas gracias. Bien, decía Rafa que hay un hueco y hay una posibilidad, y que también o se avanza o se retrocede, ¿no? Relacionado con esto, quiero decir que en el libro, ¿no?, hay una célebre afirmación de Valle Inclán,
que se cita, ¿no?, en relación con la huida de Alfonso XIII tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera I, pero luego también por las elecciones municipalistas de abril del 31, donde no se esperaban este resultado, que finalmente fue refrendado, donde la coalición de los republicanos y de los socialistas obtuvieron 40 de las 50 capitales de provincia. La frase de Valle Inclán dice: los españoles han echado al último Borbón no por rey, sino por ladrón. Queremos recordar también, bueno, Alfonso XIII, ya lo habían dicho, no creo, no sé si fue Gerardo, es el abuelo de Juan Carlos, ¿no? Llegó a manejar una fortuna, ¿no?, ahora pasada a euros de 144 millones de euros. Y esta fortuna, después de abandonar España en abril del 31, estaba un tercio de la misma en bancos de París y de Londres. Creo que esto a todos y a todas nos suena. Y en relación con esto quiero formularos una pregunta a los dos. ¿Creéis que con el cúmulo de escándalos que se van sucediendo constantemente, de los cuales ya también estaba hablando Gerardo, ¿no?, en su intervención inicial, en torno a la figura del rey emérito, prácticamente cada 2, cada 3 meses, desde el estado de alarma, salen nuevas noticias, la última la Fiscalía del Tribunal Supremo, Hacienda también investigando las cuentas del rey emérito donde se asignaba la asignación anual? ¿Creéis que con todo este cúmulo de escándalos ocurrirá que los españoles acabáramos echando a los Borbones antes por la condición precisamente de ladrones que por representar esa forma de Estado, de política medieval, profundamente injusta, anacrónica y que además convierte a la mayoría de población en súbditos? O más bien ocurre, y aquí tengo que citar, que se lo había comentado a Gerardo y a Rafa, como el último artículo del Orduy, donde dice que estamos en un momento en el que las fuerzas de izquierdas somos incapaces de movilizar los afectos necesarios, afectos ya hablamos antes de ellos, para que verdaderamente suceda algo transformador. ¿Qué más hace falta para que pase algo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver, sí, yo creo que es importante recordar esto, ¿no? En la historia de los Borbones hay una cosa que es bastante curiosa, es que cuando los Borbones llegan a alguna dinastía intentan legitimarse siempre pensándose como lo que pasó con Fernando VII, ¿no?, que entró siendo el deseado y salió siendo el rey felón y canalla, ¿no? O sea, les dura muy poco tiempo ese intento de autolegitimación y muy pronto sale esa condición de los Borbones como ladrones, pero finalmente, como decíamos antes, no solamente por una pulsión, digamos, personal o una predisposición genética, que algo de eso hay, sino también porque forman parte, como decíamos antes, de un entramado económico que está muy vinculado a una forma rentista y especulativa de gestionar la economía, donde el partido, por decirlo de alguna manera, el viejo partido terrateniente financiero, se va convirtiendo con el paso de los tiempos en el partido inmobiliario financiero que tenemos hoy. Es el mismo modelo, digamos, especulativo, y por eso, si hoy tenemos alguna esperanza de que pueda aparecer un republicanismo democrático, pero de centro-derecha o más bien conservador, pues lo tenemos en el PNV, por decir algo, ¿no? Donde hay mucha gente del PNV que precisamente porque pertenecen pues, a un territorio donde ha habido pues, un esfuerzo de industrialización, donde no pueden permitirse que la economía del pelotazo se instale de manera, digamos, acabada, bueno, comienzan a ver que efectivamente la monarquía es un problema para que eso exista, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tienen que ocurrir es lo que ocurrió con Ortega y Gasset ya a comienzos del siglo XX. Es decir, Ortega era un escritor brillante, era un pensador liberal, profundamente demófobo, profundamente elitista, por lo tanto que no tenía gran confianza en las masas populares, pero llegó un momento en que le pareció que la monarquía era un obstáculo para la regeneración y para la modernización del país. Y una persona con esa pulsión liberal elitista como Ortega llegó a firmar un artículo, un conocido artículo que se llamaba El error Berenguer, en el que Ortega acababa con una frase que es sorprendente, en el que decía, hay que destruir a la monarquía. Delenda es monarquía, es una frase que utilizaba de los viejos generales romanos cuando cayó Cartago. Hoy necesitamos más Ortegas y necesitamos que una parte de los sectores conservadores también vean que la monarquía es un impedimento incluso para tener un país más moderno. Luego estamos nosotros, que somos el republicanismo democrático, el republicanismo popular, el republicanismo plebeyo, digamos incluso, ¿no? Que lo que quiere efectivamente no es simplemente que se pueda tener un sistema económico que no sea tan rentista, que no sea
digamos, que tenga componentes más industriales, sino que además queremos, como decía Rafa, que se garantice el derecho a la existencia a todas las personas. Porque en la tradición republicana democrática la libertad no es el concepto narcisista a la Ayuso, desvinculada de la construcción de lo colectivo, tomarte tú una caña solo, etcétera, etcétera, sino que la libertad es la garantía de las condiciones materiales de existencia de las personas, ¿no? El derecho a la existencia para la construcción colectiva del bien común, para la construcción colectiva del bien común. Entonces, yo creo que ese es un... O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra? Eso no lo sabemos, porque si nos fijamos las dos grandes experiencias republicanas institucionales que hubo en la historia de España, la Primera República en 1873 y la Segunda República, llegaron de manera inesperada. Y fue parte, digamos, de la tragedia. No es que se hizo un trabajo estratégico para que llegara a la República, no. Porque normalmente quienes han traído la República en la península, los que son fuente inagotable de creación de republicanismo en los momentos más difíciles son los propios Borbones. O sea que si alguna esperanza tenemos, la tenemos en ese señor que está en Abu Dhabi, que es una fuente constante de sorpresa, que parece que cuando lo tienen cerrado del todo, pues allí va una torpeza más, ¿no? Que es la que mantiene abierto eso. Y por lo tanto el republicanismo en realidad peninsular, yo creo que las repúblicas fueron eso, la irrupción de lo inesperado. Pero porque sea inesperado no quiere decir que no tengamos que trabajar para ello. Simplemente quiere decir que yo creo que no podemos tener confianza en que eso se vaya a producir por una fórmula que sea fácilmente predeterminable. Es decir, a mí vosotros me preguntáis, nosotros como fuerza política, ¿estamos a favor de que haya un referéndum sobre la forma de Estado? Claro que estamos a favor. Si la pregunta es, ¿tú crees que aquí va a llegar un punto en que va a haber un acuerdo de fuerzas políticas para celebrar un referéndum? No me lo imagino de esa manera, honestamente. Me imagino que va a ser una cosa mucho más abrupta y mucho más inesperada, pero posible. Lo que es importante es que cuando se pronuncie la palabra república, dos cosas. Uno, no nos hagan creer que eso pasó solamente 2 veces, que fue muy mal, que fracasó. Eso es lo primero que hay que conseguir, digamos, superar y mostrar que las tradiciones republicanas han tenido una fuerza y una presencia enorme a lo largo de toda la historia peninsular, incluso en la construcción de prácticas cotidianas. Y la otra, lo que decíamos antes, que cuando parece que todo está cerrado, se abre camino lo inesperado, ¿no? Y ahora el ejemplo más claro que tenemos es el caso de Chile. Si hay algún tipo de paralelismo que uno puede hacer en algunas cosas entre la transición española y la chilena, es en la idea esa que se produce una transición que no acaba de romper con la dictadura, donde se aprueban unas constituciones, más avanzada la española sin duda, pero que tiene incrustaciones claras del viejo régimen. En Chile se decía que era imposible romper los 10, los 15, los 20 candados de la Constitución pinochetista de 1980. Y de pronto, un día, el gobierno neoliberal de Piñera comete el error de aprobar un paquete de medidas entre las cuales está el aumento del transporte público. Y esa pequeña chispa, ese pequeño aleteo de mariposa, genera una conmoción social, movilización de jóvenes, de estudiantes, etcétera, etcétera, que acaba con que todo el debate jurídico sobre si se podía reformar, si el artículo tal, si todo eso se disuelve y el gobierno Piñera se ve obligado a convocar un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quería una nueva constitución o no. Es una conquista republicana que parecía imposible, con muy pocas semanas, muy pocos días atrás. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una parte de eso, ¿no? Trabajar para que se produzcan las cosas, pero haciéndonos dignos y dignas de ese momento de lo inesperado que puede irrumpir. Yo si de alguna cosa estoy orgulloso, que con las enormes complejidades que supone participar de un gobierno en minoría con el Partido Socialista, todas las tensiones que eso supone, creo que hemos sido un espacio político que hemos mostrado una convicción republicana desde que llegamos al gobierno que no se había visto nunca. Nunca había habido en un gobierno de España desde 1931 una fuerza que defienda con tanta valentía la causa republicana, sabiendo que eso te puede costar, como efectivamente está pasando, iniciativas destituyentes constantes por parte de los grandes medios de comunicación que están en manos de los grandes poderes financieros a los que se refería Rafa, ¿no? Pero el habernos hecho dignos y dignas de eso, yo creo que va a ser el principal motor para estar allí cuando se abra ese momento, que no sabemos cuándo puede pasar. Y por lo tanto, mientras tanto, yo creo que nuestro deber es digamos eso, mostrar que el republicanismo son muchas de las conquistas cotidianas que ya se están produciendo
y que el republicanismo es el gran proyecto de futuro. Porque no nos engañemos, si Leonor no reina, que yo creo que no reinará, será gracias a las generaciones más jóvenes de este país, será gracias al movimiento feminista que no permitirá que Leonor pueda reinar. Y hoy, efectivamente, el republicanismo me parece a mí que es ese gran proyecto del futuro del que tenemos que hacernos dignas y dignos. Pues partiendo de lo que decía Gerardo, ¿no? Creo que hay una cuestión que es clave, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que dar una batalla contra la lógica neoliberal que plantea que la política es cosa de políticos. Creo que esa es la primera de las cuestiones clave para poder afrontar el proceso político que tenemos delante. Últimamente se oye mucho eso de estáis en el gobierno, tendréis que arreglarlo. Claro, eso es... nos retrotrae a la necesidad de reflexionar sobre la filosofía política por la que nosotros nacimos, que era aquella de que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y aquella de que la política o la haces o te la hacen, y que es necesario la participación de los sectores populares en el proceso político. Y que en el proceso político, además, hay que participar en todos los órdenes que tienen que ver con la vida, que van, obviamente, desde los derechos civiles y políticos, la capacidad de reunirnos, de asociarnos, de construir nuestros intereses comunes, y al mismo tiempo la capacidad para garantizar los intereses concretos de la gente. Y en esos conflictos, en esas batallas por la vida, es donde nosotros tenemos que ser capaces de poner el punto del horizonte, de entender que eso forma parte de un todo, de entender que cuando en un conflicto determinado se gana, ganamos todos. Esa lógica fraternal de construcción de un futuro compartido, de un futuro fraterno, es donde empezamos a construir, yo creo, la alternativa republicana. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Es decir, si esto hace crisis, si realmente vemos que el régimen hace crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra posición ante la guerra cultural contra la democracia que plantea la extrema derecha internacional? No solamente el chico este que se pone el casco del tercio. No, no, es una lógica internacional que estamos viendo en Brasil, que hemos visto en los Estados Unidos. Es una corriente internacional que realmente está planteando un cuestionamiento de los principios democráticos más básicos. Y frente a eso es necesario dibujar una salida en un momento complejo. Ser capaces de decir, bueno, y es que fuera de la monarquía no hay nada, porque ya no te dicen fuera de la democracia no hay nada. Lo que te están planteando es que fuera de la monarquía no hay nada, cuando el planteamiento precisamente es que la monarquía hoy es ya un obstáculo. O cuando nos dicen, no, esto es un problema personal, que es que salió malo el primero, ¿no? Se puso malo al tiempo, el rey que pusimos se puso malo. No fuimos nosotros los que pusimos en las escrituras de las fundaciones en paraísos fiscales que los beneficiarios iban a ser los herederos de la corona, como viene explícitamente en alguna de las fundaciones. No lo pusimos nosotros, lo pusieron ellos, quienes realmente han vinculado desde el principio la monarquía al saqueo a las clases populares son, evidentemente, aquellos que representaban el propio régimen monárquico. Pero creo que la clave es la construcción, volver una y otra vez a la construcción del protagonismo popular en el proceso político como un elemento clave. Y aquí yo creo que también es muy importante la memoria histórica. Y yo quiero decirlo aquí también en Asturias, y lo digo siempre que vengo, casi siempre lo digo. Porque hablamos mucho de transición política, y siempre se habla de la transición política del 75 para adelante. Pero la transición política en España no empezó en el 75. La transición política empieza en el momento en que se empiezan a construir instituciones democráticas. Y la primera vez que el Estado reconoce una institución democrática aquí, en el marco de la dictadura, es en 1962. El ministro Solís, el 15 de mayo de 1962, se coge un tren y tiene que venir aquí a negociar con las comisiones obreras elegidas democráticamente por los trabajadores. Ese es el momento, el punto de inflexión cuando empieza el proceso de construcción democrática en nuestro país, que finaliza en la Constitución del 78. Es el protagonismo popular quien lo empuja. Siempre que hay una conquista democrática en nuestro país, son los sectores populares quienes lo empujan. La primera vez que hubo en la historia contemporánea que el pueblo se convierte en protagonista es en 1808.
los sectores oligárquicos se habían adaptado perfectamente a la ocupación francesa y son los sectores populares los que se sublevaron y los que empezaron a construir ese primer concepto de soberanía que luego tuvo una primera plasmación en 1812 en la Constitución de Cádiz. Creo que es clave. La República, el elemento popular, es un elemento central para poder pensarla y para poder empezar a construirla desde ya, y eso significa la construcción al mismo tiempo de esas instituciones fraternas. Es lo contrario al planteamiento del neoliberalismo. El planteamiento del neoliberalismo es la ley del más fuerte, el búscate la vida. Nuestro planteamiento es el planteamiento de que tu problema es mi problema, es nuestro problema. Y creo que eso es el elemento clave para poder afrontar el futuro y para poder hacer que las cosas sigan cambiando, porque creo que las cosas están cambiando y tenemos que poner en valor, y quiero insistir mucho sobre esto, las conquistas democráticas de nuestro pueblo, independientemente de que eso no significa que renunciemos a ninguna de las tareas pendientes. Pero si no reconocemos las conquistas democráticas del pueblo, no estamos siendo capaces de entender el proceso político. Al pueblo hay que quererlo hasta cuando se equivoca. Bien, el tiempo que nos queda lo vamos a abrir el micro para las preguntas, intervenciones o cuestiones que a lo mejor estáis echando en falta que no se hayan sido abordadas en este debate. Por ahí. Sí. Levantar, por favor, otra vez la mano porque no sé si os vieron. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo con todo lo que decís, menos en una cosa. Yo no estoy a favor de un referéndum. No hay que hacer ningún referéndum. Aquí, el último gobierno que hubo reconocido por el pueblo fue la República. Hubo un golpe de Estado, una dictadura, y la dictadura tuvo un heredero, que es Juan Carlos I. A Juan Carlos I no lo eligió nadie. Luego, no tiene que haber ningún referéndum. Hay que llegar, por el razonamiento que es lógico, directamente a la República, en cuanto esto se pueda, que creo que se va a poder muy pronto. No creo que Juan Carlos, que el nieto del heredero de Franco dure una década más. Gracias. Bueno, primero darle las gracias porque pues, estoy conociendo un montón de detalles de la historia de Asturias, para mí, pues, muy chévere, ¿sí? Que me explican muchas cosas y, bueno, en fin. La pregunta primera es esta. No me cabe en la cabeza la expresión de una izquierda monárquica. O sea, yo no puedo concebir que la izquierda sea monárquica. Ahora, yo soy colombiano y allá no hemos tenido monarquía. No hemos tenido, paréntesis, ¿sí? Yo soy un republicano. Me considero un luchador democrático, de alguna manera revolucionario, pero republicano, ¿sí? Pero hay un peligro en la democracia. Mi país es un país republicano, se presume, desde el momento en que Simón Bolívar con el ejército derrotó precisamente al ejército de la República de España, de la monarquía de España, disculpe, gracias. Pero se ha construido una república que hoy en día es una falsificación de la república. Es decir, ¿qué hacemos en la contradicción entre realidad, práctica y formalidad? Porque toda América Latina son repúblicas, compañero. Así es. ¿Y qué? ¿Cómo se comportan las élites? ¿Cómo se comporta la élite de mi país? Como una monarquía que secuestraron el Estado. Lo secuestraron y lo falsifican a través de una serie de procedimientos y de dispositivos normativos que les permiten mantenerse en el poder, mediante esa truculencia jurídica
y también logrando mantener a la inmensa población en la ignorancia y la miseria. Porque mi país no es un país pobre, inmensamente rico, que nos tiene de la pobreza otra cosa. Pero Colombia y en general América somos inmensamente ricos. Podríamos vivir mejor que Suiza, no me cabe la menor duda. Entonces no sé si ustedes me ayudan a explicar. ¿Qué hacemos ahí? Yo soy defensor de las ideas democráticas republicanas, pero ¿qué hacemos frente a la contradicción real, ¿sí?, de la república formal y la república real? Lo digo, en mi Colombia gobierna es una élite que se comporta como una monarquía, una élite además que es criminal y que además que es mafiosa. No hay un solo miembro de mi gobierno, ni uno solo. Reto a cualquiera que me digan que un miembro del gobierno actual en Colombia no pertenece a la mafia o no tiene vínculos con la mafia. ¿Cómo resolvemos en esta contemporaneidad eso? Para seguir defendiendo el orden democrático republicano. Gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, por aquí. Ana, gracias. ¿Prefieres la República de Irán o la monarquía británica? Hola. De cara a la reedición del Pacto de San Sebastián, ¿creéis que es posible, sin que surja dentro de la pequeña burguesía liberal, una estructura política? Y una más por los tiempos por esta zona para que también intervengan. Gracias. Tenéis luego 10 minutos. Vale. Gerardo, tenéis 10 minutos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Y lo segundo, quería haceros una pregunta sobre el proyecto republicano que tenéis. Quiero decir, la república que proponéis, yo creo que es un hecho, que es federal. Ahora, mi pregunta es, ¿esa república es simétrica o asimétrica? Y sobre todo, ¿cuál es la postura de Podemos ante el concierto económico vasco y el régimen foral navarro? Lo digo porque, si bien es cierto que hay que abolir la monarquía, entre otras cosas, por los privilegios y las desigualdades que eso supone, creo que sería bastante hipócrita defender desigualdades territoriales que solo afectan a la solidaridad y a la fraternidad del pueblo español. Gracias. Sí, gracias, Rafa. Vale, ahora. Así Sí. que, por empezar por el principio, yo creo que lo ha planteado Gerardo antes y lo comparto. Sí. Ahora, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Más o menos? Venga, pues con el de mano. Decía, bueno, es cierto, ¿por qué hay que someter el principio democrático? ¿Por qué tenemos que someter el principio democrático a un referéndum democrático? Es decir, ¿por qué tenemos que distinguir entre monarquía y república? ¿Por qué tenemos que plantearnos incluso la posibilidad, ¿no?, de hacer un referéndum entre democracia y no democracia, que también podría ser otro planteamiento, ¿no? Es decir, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Pero creo que eso no deja de ser una circunstancia accidental. Es decir, creo que eso lo expresaba muy bien Gerardo. ¿Cuál va a ser el momento que haga crack? Pues no sabemos cuál es el momento que va a hacer crack. Pero esto es como los bomberos cuando van a un edificio que tiene grietas. Lo que sí que estamos viendo es que hay grietas en las vigas maestras del edificio. Y aquí hay que empezar a mirar por dónde se sale, para que no se nos caiga encima. Creo que ese es el primero de los elementos. Decía el compañero colombiano, dice, ¿cómo podemos entender una izquierda monárquica? ¿Y cómo podemos entender una izquierda neoliberal? También, ¿no? Es decir, que la hemos vivido los últimos 25 años aproximadamente, que había una izquierda que se decía izquierda que era neoliberal y que bebía de las privatizaciones y de los recortes sociales y de los recortes de derechos civiles y políticos. Porque la vida es una contradicción. Lo que es importante también es que seamos capaces de entender. Yo no me diré, para mí, si me habéis escuchado normalmente, veréis que utilizo bastante poco la categoría izquierda, muy poquito. Porque me resulta más interesante poder hacerlo en función de cuáles son los sectores sociales que representan las fuerzas políticas, porque creo que eso nos ayuda a entenderlo mejor,
¿no? Es decir, un régimen de carácter popular, que responde a las mayorías sociales. Ahí es donde está el punto de conexión. Pero es que en el modelo neoliberal, en el modelo de un Estado que saquea a las clases populares, en ese modelo hay un punto de conexión en las realidades que se están viviendo a un lado y al otro del charco, en la necesidad de superar el modelo neoliberal, porque es el modelo lo que tenemos que superar. Lo que pasa es que aquí el modelo cogió una herramienta que allá no existe. Allí tienen otras herramientas que aquí no usan y que no queremos que usen tampoco. Ojo, pero no sé si me explico. Es decir, aquí estamos en una batalla por la democracia, que es el elemento central. Por eso yo creo que el mayor movimiento republicano que ha existido en nuestro país en los últimos 40 años fue el 15 de mayo. Las plazas, sin mentar la República, representaban con muchísima claridad qué es lo que nosotros entendemos por la República. La capacidad, precisamente, del pueblo para autogobernarse, para poder decidir su propio destino. Un pueblo que no puede decidir tierra, techo y trabajo y dignidad, no es un pueblo que tenga la capacidad de vivir, que pueda decirse que vive en una democracia plena. La democracia plena precisamente es la capacidad de los pueblos para poder decidir su futuro y la capacidad de los pueblos para autogobernarse y tener dignidad para poder vivir en su propia condición de personas. Y ahí se hacía una pregunta, ¿será federal, será confederal o será unitaria la República? Pues mira, no va a ser, mi opinión, igual me equivoco porque esto... Aquí estamos intentando dibujar todavía, y todavía estamos dibujando a lápiz. Creo que el proceso de construcción institucional en el que estamos es evidente, va a tener un elemento federal, de acuerdo entre los pueblos de España de tener un futuro compartido para garantizar la dignidad de los pueblos que viven en España. Pero al mismo tiempo, además, creo que va a tener que ser con un escalón más que se nos olvida siempre cuando abrimos estos debates. Cuando hablamos del proceso de descentralización y el derecho al autogobierno, hay un pilar central que es el municipalismo dentro de la estructura de la construcción de una lógica federal. Y ahí creo que Xavi Domènech en su último libro ha dado en la clave en la recuperación de toda esa historiografía de la tradición federal que tiene una base fundamental en el ámbito municipal. En la política de pies a tierra, porque al fin y al cabo la política es debe ser el arte de hacer posible lo necesario. Pero al mismo tiempo tiene que haber un reconocimiento de la plurinacionalidad y va a tener algunos elementos confederales. Sí, porque los tiene nuestra propia tradición histórica. El cupo no tiene por qué ser necesariamente injusto. No hemos discutido cómo se articula la cuantía del cupo. Eso podremos discutirlo. Si el acuerdo de los pueblos de España es garantizar esto y esto, tiene que estar garantizado para el conjunto de la población en todo el Estado, habrá que ver cómo lo hacemos. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer esa realidad plurinacional y ese reconocimiento al autogobierno. ¿Será asimétrica? Lo es ya, aunque nadie lo diga. Ya lo es una realidad histórica. Incluso digo más, el concepto de plurinacionalidad necesita una reactualización al siglo XXI. En España no se hablan 5 ni 6 lenguas, aquí se hablan 150 lenguas, Y nosotros tenemos que ser capaces, si queremos integrar al conjunto de las clases populares, en actualizar el concepto de la plurinacionalidad al siglo XXI. Y hay que reconocer la plurinacionalidad histórica de nuestro país, que tiene un reflejo en el autogobierno de los territorios. Pero al mismo tiempo hay que reconocer el carácter plurinacional de las clases populares, de la gente que va en el autobús con nosotros a trabajar, que tiene diferentes identidades, incluso en las mismas personas tienen diferentes identidades. Aquellos que trabajan con nosotros y con nosotras tienen lenguas maternas diferentes y están compartiendo con nosotros y están haciendo este país y son los que hacen que este país funcione todos los días. Y ese concepto de plurinacionalidad popular tenemos que ser capaces de entenderlo. Y el patrimonio del conjunto de las lenguas de los territorios es nuestro patrimonio. Pero ojo, las 150 lenguas que se hablan en nuestro país son precisamente un elemento de fraternidad, se puede convertir en un elemento de fraternidad con el conjunto de los pueblos del mundo. Pero eso hay que articularlo, Eso hay que articularlo y hay que reconocerlo. Y no podemos permitirnos el lujo de que se siga hablando de migrantes de segunda generación. Son españoles. Y con todas las letras, además, porque si os fijáis, uno de los elementos claves precisamente para el sometimiento de las clases populares, cuando le dicen a Gerardo y cuando le dicen a Echenique, los de Vox, que le quieren quitar la nacionalidad, lo que realmente no se lo están diciendo a Echenique y se lo están diciendo a Gerardo, se lo están diciendo a los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que
teniendo un origen nacional distinto, hoy forman parte de nuestra comunidad política. Y nosotros tenemos que ser capaces de defender esa identidad plural de nuestro pueblo y ese carácter popular que tiene que tener precisamente el proceso político, porque nosotros partimos del concepto de la fraternidad humana y planteamos no solamente la construcción de la soberanía popular y el autogobierno para nuestro pueblo, sino que entendemos el carácter internacionalista del proceso. Porque nosotros bebemos de la tradición de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el resultado de la victoria de los pueblos contra el fascismo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo, primero, ¿no? Me parece que hay una idea interesante que es la idea de los progresistas monárquicos. No necesariamente de izquierda, pero eso desde el siglo XIX ha existido. Han existido sectores que no eran estrictamente conservadores o reaccionarios, que pensaban, sobre todo porque miraban a Inglaterra, ¿no? Y decían, bueno, es posible tener una monarquía con límites, limitada, que permita algunos avances progresistas limitados también. Ahora estamos aquí en Asturias, ¿no? Pues, yo qué sé, Flores de Estrada, Jovellanos, bueno, habría una larga lista de personajes que no eran reaccionarios y que pensaban que se podía disciplinar a la monarquía y conseguir dentro del marco de una monarquía algunos avances, ¿no? ¿Qué es lo que a veces es la impresión que uno tiene con algunos dirigentes del Partido Socialista que dicen, bueno, si la monarquía es parlamentaria, un poco más de educación pública, de sanidad pública se podría conseguir, no es totalmente incompatible, ¿no? Aquí hay varios problemas en ese razonamiento. Uno de los principales son los Borbones. Disciplinar en términos constitucionales a los Borbones es algo perdido de antemano. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió y no va a ocurrir jamás. Y de hecho, posiblemente uno de los republicanos más brillantes, más valientes, más honestos y honrados de nuestra historia peninsular, que es Rafael de Riego, su gran pecado, en realidad, fue el respeto excesivo que mostró por un canalla como Fernando VII, ¿no? Y pensó que Fernando VII iba a respetar su vida y la de miles de personas que estaban en contra del absolutismo, ¿no? Y finalmente ese absolutismo lo asesinó. Por lo tanto, hay esa ilusión. Lo único que puede escapar a esa ilusión es un momento, otra experiencia muy concreta que fracasa, que es la del único rey que fue elegido por el propio Parlamento, Amadeo de Saboya. Si hay una parte de gente, hoy no existen, pero que dice, los Borbones son tan cafres que tenemos que buscar otra monarquía. Bueno, Joan Prim se pasa meses y meses debajo de las piedras donde encontraba una dinastía que no fueran los Borbones para poder reinar en España. Y encuentra este italiano que es Amadeo de Saboya. Y Amadeo de Saboya, pues sí, era un hombre tranquilo, ¿no? Estaba a favor de que haya una reforma agraria incluso, es decir, quería enfrentarse a los sectores rentistas. Pero tenía un gran problema, que era no le gustaban los monárquicos y no le gustaban los republicanos. Que yo creo que es lo que le esperaría a alguien. Por lo tanto, el sueño de la monarquía republicana que tuvo en Amadeo de Saboya, su experiencia, digamos, más concreta, también fue un fracaso. También fue un fracaso. Por eso la única alternativa en un país tan marcado por la dinastía borbónica es una salida republicana. Yo en eso, y paso al tema del pacto de Donosti, del pacto de San Sebastián, creo que necesitamos sí construir algún tipo de pacto de San Sebastián. Pablo Iglesias lo decía en el artículo este que publicó en Contexto, ¿no? La necesidad que frente a la posibilidad de involución autoritaria, desde que tenemos un gobierno del PP y Vox, Pablo decía, bueno, cuidado con eso porque eso es grave. Entonces las fuerzas de izquierda diferentes al Partido Socialista, decía él, pues tienen que entenderse de alguna manera. Yo me imagino algún tipo de pacto de San Sebastián donde esas diferentes fuerzas de izquierda que son republicanas, que hoy están representadas en el Congreso, pues se entiendan. Es más, creo que ahí tendría que haber alguna fuerza republicana, no necesariamente de izquierda. Me gustaría que el PNV estuviera ahí. No querría que esté fuera de eso. Claro, con el PNV te podrías entender, por ejemplo, en si hay que subir el salario mínimo. Pero el PNV, si tú le dices que vas a aplicar una política fiscal progresiva con impuesto a las grandes sociedades, ya se comienza a poner incómodo, ¿no? Bueno, ahí habría que, pero tendríamos que ponernos de acuerdo en decir, bueno, ¿vamos a construir un escenario republicano, sí o no? Porque eso no puede ser un escenario de un 40% de la población. Necesita tener una fuerza suficiente. Y ya digo, yo creo que parte de la tragedia que tenemos es que no tengamos sectores conservadores que se den cuenta, primero, que tú no puedes tener
digamos, un régimen, y sectores conservadores que hayan roto con el franquismo. No puede ser que todas las derechas españolas tengan algún vínculo con el franquismo, que la tenga el PP, que la tenga Vox, que la tenga incluso Ciudadanos. Si una derecha que como mínimo diga, aquí para ser de derecha, se puede ser de derecha, pero no franquista, ¿no? Entonces, ese me parece que es un elemento que sería importante. Y ahí estoy seguro que de ese nuevo pacto de San Sebastián no podría salir una estructura unitaria. No podría salir una estructura ayusista. En los tiempos del ayusismo, me parece que el anticentralismo es una condición de ser de cualquier propuesta republicano-democrática. Y lo recordaban los compañeros que hablaban de las tradiciones rebeldes en Asturias. Primero, el municipalismo. El municipalismo de las grandes tradiciones republicanas, lo decía muy bien Rafa. Y luego, toda la tradición hispana republicano-democrática, y luego voy a decir algo sobre esto, ha sido siempre municipalista, ha sido siempre federalista y confederalista. Federalista con elementos confederales. ¿Qué quiere decir eso? Federalista con elementos, digamos, de igualdad territorial, con especificidades, porque si la lengua, porque si el derecho civil, porque si tal. Dentro de eso, si tú me preguntas a mí, porque como dice Rafa, eso está trazado con lápiz todavía, yo creo que tú podrías tener un sistema de conciertos entendido como una mayor capacidad de autogestión y de autonomía a la hora de recaudar tus recursos, compatible con la solidaridad. Y es lo que yo, que soy un republicano por Cataluña, defiendo. La posibilidad que haya mayor capacidad de autonomía, pero que eso no sea incompatible, todo lo contrario, para que exista esa solidaridad. Y para que eso pase, creo que las fuerzas republicano-democráticas tienen que tener un papel hegemónico. ¿Por qué? Y aquí respondo en parte a lo que decía el compañero colombiano. Hay muchos tipos de republicanismo. Hay una tradición republicano-democrática, popular, y hay una tradición republicana oligárquica. Los grandes pensadores de la antigüedad, Platón, Aristóteles, eran republicanos, pero eran aristocráticos, eran enemigos de la democracia. No creían en el derecho a la existencia que planteaba Rafa. Decían, no, los pobres son pobres, no pueden ser ciudadanos porque son pobres, tienen que estar todo el día trabajando. Entonces un republicano democrático dice, precisamente por eso hay que garantizarle las condiciones materiales de vida para que no tenga que vender permanentemente su fuerza de trabajo o para que tenga tiempo libre para participar en los asuntos públicos. Un republicano aristocrático, elitista, oligárquico, es republicano, pero es elitista. En Francia hay una república, y en Francia hay partidos republicanos democráticos, pero hay partidos republicanos oligárquicos. En Portugal, en Italia, dos países hermanos que son repúblicas, y allí hay partidos que son republicanos democráticos y hay partidos que son republicanos elitistas. Y en América, cuando se produjo la independencia, claro, la gran denuncia de Mariátegui, por ejemplo, en Perú, fue utilizando los mismos términos que utilizaste tú. Mariátegui decía, son repúblicas falseadas, porque dicen, no hemos construido repúblicas democráticas, populares, que incluyan a la población indígena, a la población campesina, a la población afro. Hemos construido repúblicas falseadas, oligárquicas, elitistas. Por lo tanto, no hay un solo republicanismo. Por eso yo digo que nuestra tradición es la del republicanismo democrático, popular, que es algo que yo aprendí también de Tony Domènech, que es una tradición muy antigua, donde caben, incluso dentro de ese republicanismo democrático, visiones socialistas, visiones libertarias, visiones comunistas. Por eso me parece a mí que es una buena casa común para nosotras y nosotros y para nuestro espacio, esa tradición republicana, ¿no? Y me parece que hoy, efectivamente, una de las grandes tareas que tenemos, Rafa también lo apuntó, es advertir el enorme peligro que significa que estemos en un momento en el que el capitalismo financiarizado global está generando un neoliberalismo mucho más violento que el de décadas anteriores. El neoliberalismo de hoy se parece más al de Pinochet que al de que hubo en Chile después del gobierno de Pinochet, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita de una violencia enorme, porque no es capaz de convencer a la gente. Ya no es que le digas a la gente, no, es que lo privado funciona mejor que lo público. No, si ya hemos visto que lo privado no funciona bien, nos estáis engañando. Vale, pues entonces es un garrotazo para que lo entiendas, ¿no? Es decir, tenemos un tipo de neoliberalismo que está funcionando con una violencia enorme en el mundo. Y entonces cuando uno mira a Vox, pues ve a Bolsonaro, pues ve a Trump, pues ve esa internacional que ellos están construyendo, que es esa internacional de las élites que quieren defender ese capitalismo financiarizado neoliberal con uñas y dientes y que están dispuestas a asesinar, a matar, a dar golpes de estados, a exiliar para hacerlo posible.
Y una cosa que es importante en el caso de Asturias es que el movimiento popular asturiano detectó antes que nadie esa amenaza en el contexto de los años 30. Ese movimiento popular, que de manera tan conmovedora describían Diego y Héctor, integrado por socialistas, por anarquistas, por comunistas, que funcionaban con una cierta unidad, como dijeron ellos, no por casualidad, vieron en Asturias lo que había pasado en Austria, y que en Austria el canciller Dollfuss, que era un abascal de la época, se estaba entendiendo con Hitler y había dado un golpe de Estado. Y dijeron, nosotros no podemos esperar a que se produzca ese golpe de Estado, tenemos que frenar eso. Y para frenar eso desencadenaron un movimiento, un levantamiento popular como nunca se había visto. Y yo creo que es importante tener esa actitud hoy, no menospreciar el peligro de lo que tenemos al frente. Y saber que la única forma de conjurarlo va a ser teniendo una mirada local y al mismo tiempo internacionalista. Sabiendo que la manera de enfrentarnos a Vox es denunciar lo que está pasando en Colombia, los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo colombiano y contra el pueblo brasileño, y defendiendo el proceso constituyente en Chile. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos movimientos nos jugamos nuestra propia democracia. Y finalmente acabo con una frase que es una frase con la que cerraría, que la utilizo también en el libro a propósito de lo del referéndum, de cuál va a ser la vía por la que va a llegar esto. Yo uno de los autores que redescubrí escribiendo el libro es a Benito Pérez Galdós, que la verdad que es un autor brillante, que describe lo mejor de este pueblo, ¿no? Lo mejor y lo más. Y él al final dice una cosa que es, la historia no es un ser muerto, sino que es un ser vivo, que a veces engendra hechos viejos y a veces engendra hechos nuevos, que a veces reproduce, pero que a veces inventa. Y si en un siglo no destronó, en una hora destrona. Y si durante un siglo se fue a la cama con reyes, un día se despierta en la cama del pueblo. Y me gusta esa idea, ¿no? Pensar que lo que tenemos que hacer es persistir republicanamente, no reproducir, inventar y tener claro que eso que llamamos lo imposible a veces es solo algo que tarda un poco más en llegar. Gracias. Pues hemos de hacer entre todas que este horizonte republicano del que estamos hablando sea más cercano, porque tenemos hueco, tenemos posibilidades, por algo el CIS además hace un montón de años que no pregunta por la monarquía, ¿verdad? Y tenemos además también a diputados en el Congreso como Rafa Mayoral, gracias por estar aquí esta tarde. Tenemos también a diputados como Gerardo Pisarello, gracias por estar aquí. Y además, autor de este libro, que comenzaba la charla recomendándolo, la cierro de la misma manera, se habla en él de un montón de temas que hemos debatido y de otros muchos más, que son argumentos para precisamente poder lo que es extender nuestra ideología a todos y cada uno que estamos hoy aquí. Gracias.